agarre algo que tenga ahí a la mano, agárrelo y agárrelo bien, lo que encuentre ahí a la mano y muéstreme cómo lo está agarrando bien agarradito. Ok, el hermano aquí tiene una metralleta, creo que parece, ¿verdad? Agárrelo bien agarradito. Cualquier cosa que agarre ahí a su mano, agárrelo bien, que no se le suelte. La hermana Jenny tiene a una bebé en sus manos, ¿verdad? Que no se le suelte, ¿verdad? Bien agarradito, ¿ok? Si alguien se lo quisiera quitar de la mano, ¿sería posible quitárselo de la mano, lo que tiene agarrado usted bien agarradito? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de que lo que usted tenga agarrado de su mano sea lo correcto y que nadie se lo quite. Pero también vamos a tener cuidado de no estar agarrados de algo que no deberíamos estar agarrados y hay que soltarlo. Pero vamos a entrar aquí a Colosenses 2, del 16 al 23. ¿Tenemos Colosenses 2, del 16 al 23? Les tengo una noticia, hermanos. Solo Jesucristo es más que suficiente. Dígalo conmigo. Solo Jesucristo es más que suficiente. En otras palabras, todo lo demás le cae corto. Solo Jesucristo es más que suficiente. Todo lo demás no le llega ni a los tobillos. Dígalo conmigo, no le llega ni a los tobillos. Pero ¿qué es lo que usted tiene bien agarrado? ¿Es Jesucristo? ¿Es lo que usted cree en Él? Él es la cabeza, de hecho. Pero si usted está agarrado y bien aferrado de algo más que no es Jesucristo, eso le cae corto. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es más que suficiente. Dígalo conmigo otra vez. Cristo es más que suficiente. En otras palabras, la ley mosaica le cae corta. No es suficiente. Las tradiciones de hombres quedan cortas. No le llegan ni a los tobillos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es más que suficiente. Y no son medios para justificación. Entonces, ¿Cristo es más que suficiente, hermanos? ¿La ley mosaica? ¿Dónde queda? Muy por debajo. ¿Las tradiciones de hombres? ¿Dónde quedan? Quedan cortas. Entonces, Cristo venció victoriosamente sobre también los poderes de mal. ¿Los poderes satánicos y de mal le caen cortos, hermanos? Caen cortos. ¿Dónde queda el legalismo? Le cae corto. Las ideas humanas, ¿dónde quedan? Le caen cortos. Entonces, dígale ahí al vecino, no permitas, a ver, dígaselo, no permitas que las doctrinas impuestas por falsos maestros, como la adoración de ángeles, ideas humanas. Solo hermano Sergio le está diciendo a la hermana Magali, continúen. Dietas de festivales o cualquier otra cosa te rija en tu caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo demás, ¿qué sucede? Ya no tiene que repetir. ¿Dónde queda todo? Porque Cristo es más que suficiente. La ley judaica, la ley mosaica, las ideas humanas, adoración a cualquier otra cosa le cae corto. Porque ¿quién es el único que merece la adoración? Es Cristo. En nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro vivir, la única palabra que vale es la de la palabra de Dios. Todo lo demás, ¿dónde queda? Corto. Pero sabe que va a haber gente que te va a decir, haz esto, haz aquello. Usted alguna vez, el miércoles vamos a hablar de esto, pero hemos dicho, tú no eres nadie para juzgarme. Y tienen hasta cierto punto cierta razón, pero no la tienen tampoco, porque vamos a hablar qué significa esto. Aquí nos va a hablar de juzgar y que nadie que se ha autonombrado, la palabra aquí en el griego, ¿cómo se le nombra al refri? Ya les di la respuesta. ¿Cómo se le nombra al que está ahí arbitrando? Ya les di la otra respuesta, les iba a pedir estas dos cosas. Bueno, árbitro y refri. Pero aquí esta persona se ha autonombrado un refri, un árbitro, para decirte, tú no mereces esto. Es más, lo que tú mereces es esto. Pero si nosotros tenemos a Cristo, que es más que suficiente, te pueden privar de ciertas cosas diciéndote, tú lo que necesitas es hacer esto acá. Pero un árbitro o un referee te puede descalificar de un partido, de una carrera, y aquí lo vamos a hablar más adelante, pero que nadie te descalifique.
que nadie te descuente, que nadie te juzgue. Usa esta palabra también. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a estar entrando ahí, porque realmente todo lo que estos estaban practicando solamente eran sombras de lo que vendría, pero ya había venido Cristo y ellos seguían hablando de las sombras de lo que iba a venir, pero ya vino y ustedes siguen practicando estas cosas que solamente anunciaban su venida. Y ahora ustedes siguen practicando estas cosas que anunciaban su venida y le dan mayor prioridad a estas cosas que anunciaban su venida, pero Él ya vino y ustedes siguen allá atorados en estas sombras. Así que no permites que te juzguen, va a usar esta palabra. La palabra en el griego, en el original, significaba originalmente que no te aparten, que no te desvíen, que no te separen. ¿Sabe qué hace un león cuando va a atacar? ¿Qué hace primero? Ahí a la criatura, ¿qué va a seleccionar? A la más débil. ¿Y la va a atacar ahí entre la manilla o qué? ¿Manada? La quiere separar, la quiere apartar. Porque si te aparta del grupo, ahí te puede atacar y te puede comer y te puede destrozar y hacer lo que le dé su regalada gana. Entonces, hasta cierto punto, cuando leamos que diga que nadie te juzgue, en el original, la palabra originalmente, que nadie te aparte, que nadie te separe. También se puede traducir que nadie te rechace. Esto es, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, a veces había grupitos y llegabas y querías jugar, ¿y qué te hacían a veces? Hacia un lado, te rechazaban. También se puede traducir que nadie te condene, esta palabra. Pero, ¿por qué? O sea, que no permitas que nadie te juzgue, pero originalmente, ¿qué significaba? Que nadie te aparte, que nadie te separe, que nadie te rechace, que nadie te condene. ¿Por qué? Bueno, antes de entrar al capítulo 2, 16, donde vamos a estar, quiero darles una pista. El verso 16, ¿cómo comienza? Ayúdeme alguien. Por tanto. Y vamos a hablar más de esta palabra. Esta es un eje, una palabra muy importante. Es más, la encontramos en el Nuevo Testamento más de 500 veces. Ahí aproximadamente 522, 523. A veces se traduce diferentemente. Pero por tanto, habla y está conectando y vamos a hablar de los detalles de todo esto que acabo de decir atrás. Entonces, por ejemplo, que nadie te juzgue, que nadie te aparte a la mentira cuando ya conociste la verdad. Por tanto, también se puede traducir ya que o por tanto. Entonces, por ejemplo, que no permitas que nadie de lo que tienes bien agarrado a Jesucristo, que te aparte y te lleve para otro lado, ya que tú estás completo en Cristo. Por ejemplo, lea conmigo el verso 2, el capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice? Ok, entonces yo les puedo decir que nadie te juzgue, que nadie te aparte. ¿Por qué? Ya que tú estás, en acorde con el verso 10, estás completo. Que nadie te aparte o que nadie te quite o que nadie te juzgue, que nadie te separe, que nadie te condene. ¿Por qué? Porque estás completo. Pero también porque lo que dice el verso 11 del capítulo 2. Con más fuerza, hermano, para escucharlos. De vosotros. Ok. En otras palabras, que nadie te juzgue o te aparte o te condene o te rechace. ¿Por qué? Porque el pecado, el poder del pecado ha sido quitado. ¿Quién lo quitó? En quien estamos completos. ¿Por qué quieres intercambiar, estar completo y quien tú tiene el poder para quitar el pecado y irte buscando cosas vacías, huecas, que no tienen valor, que no tienen sentido? Y allá de donde te rescató del pecado, quieres regresar allá. Entonces que nadie, por tanto, ya que hemos sido resucitados también a una vida nueva en Cristo, en acorde con los versos 12 y 13, no los vamos a leer, pero ya los hemos leído. Que nadie te juzgue, ya que también hemos sido perdonados y nuestra deuda anulada, en acorde con el verso 14. O sea que nadie te juzgue, por tanto nadie te juzgue, va a decir el verso 16, ya que tu deuda ha sido cancelada. Y ahí una última razón, ya que Cristo ha vencido los principados y potestades, en el verso 15. Pero en el 14, ¿qué hizo Él? ¿Qué anuló?
El acta de los decretos. O sea que Él pagó nuestra cuenta. ¿Dónde la clavó? Nos dijo, ¿verdad? En la cruz. Entonces, si tu cuenta está cancelada, está pagada, no permitas que nadie te juzgue, te aparte, te separe, te condene, llevándote de regreso a la deuda, recordándote esta deuda, porque ya estás completo. Así que arranquemos. 2:16, ¿lo tenemos? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ¿qué les dije de la palabra por tanto? En el griego es la palabra oun. Y ¿cuántas veces es usado en el Nuevo Testamento aproximadamente? Más de 500 veces. En el Antiguo también es utilizada, pero es en hebreo y es otra palabra. Pero aquí en el Nuevo. Pero esto introduce prácticamente la necesaria conclusión por inferencia. ¿Qué significa inferir? Inferencia. ¿Hay alguien que me ayude? Cuando algo es inferido. Aquí hay una causa y efecto, por cierto, pero está hablando de todo lo que dijo anteriormente, implícitamente o explícitamente, la está conectando. Por tanto, ¿se entiende o no se entiende? Relacionado a todo lo que precede. ¿Y qué significa lo que precede? Es el contexto anterior, ¿verdad? Entonces, por lo consiguiente, por tanto, no permitas esto. Pero, ¿qué eran estos festivales mencionados aquí? Bueno, entre los judíos eran fiestas santas, entre comillas, que se celebraban, algunas se celebraban cada fin de semana, que se le nombra los sábados, el sábado. ¿Han escuchado del sábado? Okay. ¿Quién nos dio el ejemplo en descansar? Dios, ¿verdad? Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, los religiosos le daban más importancia a ¿qué cosa? Al sábado. Y al rato vamos a hablar de que ¿quién fue hecho para quién? ¿El hombre para el sábado o el sábado para el hombre? Y realmente el sábado, el descanso, fue hecho para el hombre, no para ponerle carga al hombre de que tienes que, no puedes caminar, no puedes comer, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No, se nos dio para que aprendiéramos a descansar, pero lo impusieron como una ley que le daban prioridad al sábado y maltrataban y mataban al que no lo celebraba o no lo hacía de la manera correcta. Pero habían fiestas que celebraban cada mes. Habla aquí de lunas. Y habían algunas que celebraban cada año. ¿Cuándo viene una luna nueva? Aproximadamente cada ¿cuándo? Los que conocen los calendarios. ¿No lo han visto en los calendarios? Apenas por aquí andamos cerca de una, ¿verdad? Por aquí andamos, Y en algunos calendarios pues aparecen ahí aproximadamente cada mes, pero era la manera que algunos se regían, ¿verdad? Pero le daban más prioridad a los días, a los festejos, a las sazones, a los tiempos. El Señor les dijo hipócritas también en una ocasión, ¿verdad? Saben de estas cosas, pero de estas otras como que pretenden ignorarlas. Pero estos rituales fueron dados por Dios y es aquí donde entra un poquito de confusión. Bueno, ¿no les dijo Dios que los practicaran? Sí, pero eran con ciertos propósitos de anunciar la venida de Jesucristo. Pero otra vez llegamos aquí al tema de que ya Cristo había venido. Entonces ya no es necesario estar anunciando estas cosas porque Él ya vino. Pero ahora de este lado de su venida, ¿qué es lo único que a nosotros se nos ha pedido hacer anunciando su venida como iglesia en cuanto a... hay que predicar y cómo lo predicamos también, la cena del Señor. Dice, todas las veces que hagáis esto, ¿qué haces? Anunciáis la venida del Señor, ¿verdad? Y también en este aspecto estás predicando el Evangelio, pero aquí está un detalle. Él ya vino la primera vez, esto lo anunciamos, pero no nos dio una receta, háganlo cada fin de semana, háganlo todos los meses, háganlo una vez al año. Pero estos grupos judíos y los falsos maestros le daban prioridad a los eventos, a las diferentes cosas, entonces a las fiestas. Pero lo que Pablo les está diciendo aquí a los de Colosas, esos eran sombras de que Jesucristo vendría, ya vino, ya no es necesario estar haciendo esto. Ya lo completó en la cruz y en Cristo están completos. Así que nadie te juzgue
por ciertas dietas, por ciertas ceremonias religiosas, porque en Cristo estamos completos. Hoy, hermanos, ¿será que la gente juzga? Cada quien tiene su opinión. A ver, levante su mano si usted tiene una opinión. Todos tenemos opiniones de diferentes cosas, ¿verdad? Pero si somos libres y estamos completos en Cristo, que nadie te juzgue en cuanto a eventos, religiosidades, ceremonias. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuándo se celebra Navidad aquí? En diciembre. Normalmente, tradicionalmente, ¿qué día? 24, 25, ya tenemos discrepancias ahí, ¿verdad? Discrepancias. En el calendario. Ahí está, ¿verdad? Pero hay cristianos que dicen, yo no celebro Navidad porque eso comenzó como un día pagano. Y es un día pagano. Bueno, en nuestra cultura, ¿qué se le ha hecho a la Navidad? Se ha comercializado y se trata nomás de las ventas y de los regalos. Y le damos prioridad a los regalos. ¿Y de quién nos olvidamos? Del verdadero significado. Muy similar, estos religiosos y maestros falsos le estaban dando prioridad a los eventos y se olvidaban por qué lo estaban haciendo, el motivo correcto. Pero hoy la gente puede juzgarte. El hermano pastor tiene un arbolito de Navidad y eso es pagano. O el que no lo tiene, yo no uso eso porque... Pero se olvida otra vez del motivo y la razón que realmente todos los días le pertenecen al Señor y podemos alabar y glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque Él, lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces hoy en día podemos juzgarnos los unos a los otros por diferentes motivos y nos olvidamos el motivo verdadero. Pero la gente aquí le daba más prioridad a los festivales, a los eventos, pero se olvidaban otra vez por qué eran celebrados estos. Hermanos, hoy en día es más importante adorar a Cristo que los estilos, que los métodos, que las maneras. ¿Hay diferentes maneras de alabar y glorificar al Señor? Lo hay. ¿Hay diferentes ritmos y estilos, hermanos? Los hay. Les voy a decir un secreto. ¿Habrá iglesias que no les gustan los instrumentos? ¿Pero qué hacen? Regreso. ¿Qué hacemos a veces los que usamos instrumentos? Criticamos al que no lo usa. Y el que no lo usa, ¿qué hace? Critica al que lo usa. ¿Y quiénes estamos en lo correcto? Los dos estamos mal realmente porque estamos criticando. Pero los dos estamos en lo correcto, que podemos adorar y alabar al Señor de diferentes maneras. Entonces, ¿quién soy yo para criticar al hermano que adora con instrumento? ¿Y quién soy yo para criticar al hermano que adora sin instrumento? Pero hay muchas otras cosas. Aún Pablo le escribió a diferentes grupos. El que come carne, ¿qué hacía? Criticaba al que quiere abstenerse de la carne. Y el que se abstiene de la carne, ¿qué hace? Critica al que come carne. Pero también en estos tiempos decían, esta es la regla, en día viernes o miércoles de ceniza o de Viernes Santo, ¿qué no se debe comer? Carne roja. ¿Qué se puede comer? ¿Toda la otra carne? Pescado. ¿Pero de dónde vienen estas cosas? A mí me gusta el pescado, de hecho. Si alguien me quiere regalar ahí pescado, me gusta el pescado. Y para mí, quiero seguir el ejemplo de Jesús. Él hasta de desayuno lo comía. ¿Se acuerdan un día dónde estaba parado? A la orilla del mar. Hay un pescadito a las brasitas. Porque ¿quién había estado pescando un buen rato ya? Sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, traen de lo que trae ahí para... Y él ya tenía ahí listo y él no había estado pescando. ¿Y cómo le sucedió, verdad? Bueno, no me saquen del tema. Pero hay gente que va a criticar, eso no se come para desayuno. Eso es de almuerzo, de cena. Pero a veces entramos en cierto... Y esto no se debe comer en tal día. Bueno, de esto mismo estaban tratándose en estas épocas. Le daban prioridad a métodos, a tradiciones, a ideas humanas y menospreciaban lo verdadero, lo de Cristo. No vamos a ir allí, pero si usted lo quiere anotar para los que están tomando notas, en Romanos capítulo 14, de los versos 1 al 17,
esto nos ayuda a saber cómo responder y cómo tratar a los débiles en la fe. Porque hay muchos que dicen, bueno, esto se debe hacer o no se debe hacer. Y también en Corintios encontramos diferentes ejemplos. Bueno, tú sabes que los ídolos no son nada. Y si alguien te ofrece, pues cómetelo, pero si te dijo que está sacrificado a los ídolos, pues mejor no te lo comas. No por tu conciencia, sino la conciencia de aquellos que te lo dieron o los que te están viendo. Porque pues, mira, come sacrificado a lo ídolo, vas a hacer tropezar a uno que no sabe la diferencia. Pero hablando de las fiestas anuales y de las... Ahí se comía y se hartaba. Es más, una de las palabras en el griego suena como hartarse. Pero las fiestas anuales de los judíos fueron establecidas allá en Crónicas, las escuchamos en el Primera de Crónicas 23:31. Y dice así, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo. ¿Qué significa día de reposo? ¿Cómo se dice en el hebreo? Sábado, ¿verdad? Lunas nuevas y fiestas solemnes. O sea que las tres están mencionadas aquí. Las fiestas de día de reposo, los holocaustos a Jehová los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas solemnes. Según su número y de acuerdo con su rito. Aquí también están mencionados los ritos. Continuamente delante de Jehová. Y es aquí donde algunos dicen, mira, ahí dice que deberían celebrarse continuamente delante de Jehová. Y tenían razón. Y estas eran sombra para anunciar lo que vendría. En otras palabras, continuamente hasta que Jesucristo viniese. Pero para la fecha que Pablo está hablando con los de Colosas, ¿ya había venido Cristo? Entonces, ¿era necesario estar haciendo esto continuamente? Ya no. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos ¿cómo? Completos. Así que, y ya hablamos que hoy en día, entonces ya de este lado de que Jesucristo vino, ¿cuáles son las únicas ordenanzas que debemos estar observando? Son dos, dice el hermano Sergio. ¿Cuáles son? La cena del Señor y el bautismo, ¿verdad? ¿Sabía que usted es ordenado a observar esto? Pero podemos decir, bueno, lo voy a hacer hasta que me sienta bien. ¿Qué decía esa hermana el miércoles? ¿Qué le pareciera si un día usted le dice a su hijo, esta es una orden, obedéceme? Pues lo voy a hacer hasta que yo quiera, hasta que lo sienta, o lo quiero hacer con gusto. Ahorita no lo voy a hacer con gusto, pues mejor me voy a esperar hasta que lo pueda hacer con gusto. Y ya hemos hablado que obediencia retardada es ¿qué cosa? Desobediencia, ¿verdad? Pero hoy en día lo que nosotros anunciamos es la siguiente venida del Señor, pero no estamos obligados a seguir los ritos antiguos, porque en Cristo estamos completos. Pero ahora estamos anunciando su siguiente venida y es de esta manera que lo hacemos. Es más, también Pablo a los Gálatas, si usted regresa unas paginitas allá atrás de Colosenses, Gálatas 4:10, ¿qué dice? Guardáis los días, guardáis los meses y guardáis los tiempos y los años. Entonces, los Gálatas también eran muy así, apegados a esto. Se preocupaban mucho por guardar los días, aquí refiriéndose a los sábados, y los meses, las lunas nuevas, y los tiempos ahí, y los años, otra vez los festivales anuales. Entonces, no había problema con guardar estos mientras anunciaban la venida de Cristo, pero que después que ya vino, pues no son necesarios. Y esto convirtió a muchos judíos y a muchos religiosos en legalistas. Y recuérdenme qué significa legalismo, legalista. De obediencia de esto y tú estás mal porque no lo hiciste exactamente como debería haberse hecho. ¿Cómo? Guardar el sábado. Y Jesús a ellos, a los que imponían esto de guardar el sábado supuestamente como debería ser, comenzaron aún a poner reglas. No camines más de aquí hasta allí. Es más, hasta lo marcaban. Pero fue eso lo que dijo Dios. No, eso ellos le comenzaron a añadir y no lleves tu burro o tu asno o tu caballo al agua. ¿Y Jesús qué les dijo? Hipócritas, ustedes imponen esto a los demás y ustedes mismos cuando uno cae en el hoyo, ustedes lo sacan.
pero ven a alguien más hacerlo y le caen ahí con el peso. Pero Dios es el Dios del sábado. Entonces el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre, y no al revés, el hombre para ser subyugado por el sábado, ¿verdad? Entonces el hombre no fue hecho a causa del sábado, sino que el sábado fue hecho a causa del hombre. Pero estos falsos maestros enseñaban cosas falsas y enseñaban de que tú podías llegar a la plenitud, al conocimiento pleno a través del conocimiento, a través de las prácticas, a través de las observancia de las ordenanzas, de la ley mosaica, de los ritos, de las fiestas. Ese es el método, que puedes llegar al nivel máximo. Pero ¿qué dijo Pablo? En Cristo estamos completos. No tenemos necesidad de todas estas cosas que te prohíben o te exigen hacer. Entonces, había mucha rigidez en observar todas estas cosas. Pero es más, a veces hasta se maltrataban ellos mismos. Se hacían pasar también ciertas hambres. Se autonegaban ciertas cosas. Pero todo esto, ¿qué era, hermano? Sombra de lo porvenir. Pero ¿qué habían venido? ¿Y quién era el porvenir? Cristo, y ya había venido. Entonces Él es el que nos completa. Entonces, aquí, toda la sombra ya no tiene peso porque ya el verdadero había venido. Así que si alguien te prohíbe de hacer algo, que nadie no permitas que alguien te haga esto, porque tú estás completo en Cristo. Eres libre en Cristo. Entonces, los falsos maestros no solamente incluían prohibir ciertas comidas, sino te exigían y te obligaban a hacer ciertas cosas. Pero otra vez, supuestamente para ir creciendo y llegando a una plenitud. Verso 17 de Colosenses. ¿Estamos ahí? Y aquí no lo explica, ¿verdad? Léalo conmigo, por favor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que está diciendo Pablo otra vez en ciertas palabras, el propósito de la ley mosaica o de todas las leyes o todo el Antiguo Testamento era ¿qué? Era sombra, era algo que anunciaba lo que vendría, Jesucristo. Todas los festivales, las fiestas que se hacían, anunciaban a Cristo. Señalaban a Cristo. Entonces Pablo les nombra sombra, ¿verdad? Pero anunciaban a Cristo mismo. Pero una vez que Cristo vino, las sombras ya no son necesarias, porque el verdadero Cristo vino en carne, en cuerpo, en persona. Entonces, lo que necesitábamos conocer, todo esto era anunciado para que nos conocieras a Cristo, y ahora lo conoces plenamente, estás completo en Él, ya no necesitas todo esto. Entonces el cuerpo es de Cristo, hermanos, lo real. Lo que ustedes están practicando, les está diciendo Pablo, es una sombra solamente y se han quedado ahí. No pierda Colosenses, vaya conmigo a Hebreos, hacia adelante. Vamos a ver 2 versículos en Hebreos, capítulo 8, verso 5. Cuando lo tiene, me ayuda a leerlo, por favor. Hebreos 8, 5. ¿Ya lo tiene? Hebreos 8:5. Entonces, ¿qué hacen esto, hermano? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, lo que es verdadero, ¿verdad? Continúe. A Moisés. Todas las cosas en el monte. Entonces Dios le mostró a Moisés allí una imagen, una réplica, una sombra de lo verdadero. Y lo que se hizo en tierra durante el tiempo de Moisés simplemente era una sombra de lo verdadero, una copia. Pero cuando ya vino lo verdadero, que es Cristo, ya todo esto no es necesario. Pero sáltese conmigo allí a Hebreos 10.1, por favor. Hebreos 10.1. ¿Ya lo tenemos? Porque la ley, teniendo la sombra
de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, ¿cuándo? Cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Otra vez, todo esto era sombra, simplemente tapaban, cubrían. Pero Jesucristo, ¿qué vino? En acorde a Colosenses 2, 14 y 15, a borrarlo, a anular, a aniquilarlo, ¿verdad? Quitarlo, no solamente cubrirlo, taparlo como hace una sombra, sino que Él era lo verdadero. Pero todo esto era en preparación para lo verdadero. Ustedes se han quedado estancados en el pasado. Mejor agárrense bien de lo verdadero. Por lo consiguiente les va a decir lo que les dice ahí en Colosenses 2.18. Así que regresemos ahí a nuestra cita. Colosenses 2.18. ¿Lo tenemos? Léanlo conmigo, por favor. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Nadie os prive, dice, ¿verdad? Y esa palabra privar en el idioma original se traduce que nadie te descalifique. Como lo haría un árbitro o un juez o un refri. Pero aquí está la palabra, y esta palabra prive, que nadie te descalifique, es la palabra donde agarramos ahí la palabra juez, refri y árbitro. Se traduce de estas maneras. Pero ¿sabes qué clase de juez y qué clase de refri o qué clase de árbitro es? Es uno autonombrado. Que él quitó la Biblia, la palabra de Dios, y esta persona se autonombró juez, se autonombró refri, se autonombró árbitro, y te va a privar, te va a quitar, te va a descalificar, te va a hacer un lado, te va a alejar. ¿Cuál era la definición original que les dije de la palabra esta al inicio? Que nadie te comienza con aparte. Que nadie te condene, también se puede. Que nadie te prive. Que nadie te descalifique. ¿De qué cosa? Ahí dice el 18. De vuestro premio. Entonces aquí está un detalle. Estos árbitros o jueces o ¿cuál era la otra palabra? Ya se me fue. Refri. Se autonombraron. Ellos se hacían pasar como muy humildes. Pero si alguien ha quitado la palabra de Dios y se autonombró árbitro, juez o refri, la palabra de Dios aquí no vale. Lo que vale es mi palabra. Pero yo soy bien humilde. En otras palabras, estaba bien orgulloso de su humildad. Esta falsa humildad, según ellos no querían ser el centro de atención y de la alabanza, pero lo que buscaban era su propia alabanza y la atención. Hermanos, la verdadera humildad realmente se asemeja a lo que Cristo nos mostró. Él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino ¿qué hizo? Se despojó, ¿verdad? ¿Y qué se hizo? Un siervo. Él es nuestro estándar. Él es nuestro estándar. Van de la mano estas 5 cosas, si usted las quiere anotar. No las voy a desarrollar porque aquí nos quedáramos un mes. Pero el ser humilde, el ser agradecido, o sea, tener un corazón agradecido y ser generoso, bondadoso, el servir a los demás como Cristo lo hizo, los une, y amar a los demás van de la mano. Entonces, cuando usted muestra humildad, cuando usted muestra agradecimiento, un corazón agradecido, cuando usted muestra generosidad, cuando usted muestra humildad al servir a los demás, sirviendo a Dios y a los demás, y muestra el amor, estas 5 cosas van de la mano, las vemos en Cristo. Pero estas personas, estos falsos maestros, eran arrogantes, pero se hacían pasar como humildes, como que no
no lo eran. Era una falsa humildad. Eran egocéntricos. Pero hermanos, la verdadera humildad tiene a Dios en el centro. Tiene a Dios en el centro. Entonces, aquí está un detalle, hermanos. Los falsos maestros, los falsos religiosos, pretendían ser humildes. Pero ¿sabe qué hacían? Decían lo siguiente: ustedes pueden conocer al verdadero Dios si adoran como yo adoro a Dios. ¿Y cómo adoraban ellos a Dios? Lo hacían de esta manera, decían: tienen que ser humildes como nosotros, tienen que adorar humildemente. Pero note cómo lo hacían. Y vamos a ir en un pasaje aquí enseguida. Pero les gustaba usar vestimenta larga. Les gustaba hacer largas oraciones. Como los fariseos. Y les decían, y vamos a hablar aquí de un versículo en adelante, que pareciera ser, se interpreta de diferentes maneras. Yo lo interpreto de una manera y les voy a decir cómo lo interpreto. Pero ellos eran tan humildes, hermanos, que decían que podían adorar a Dios como los ángeles adoraban a Dios. Otros lo interpretan de que adoraban a los ángeles. Y vamos a desglosarlo y vamos a ver, las dos tienen cabida, porque hacían ambas cosas. Y vamos a hablar de esto. Entonces, los falsos maestros proclamaban que Dios estaba demasiado lejos y que podrían acercarse a Él a través de los diferentes niveles de ángeles. ¿Se acuerda que hay rangos de ángeles? ¿Están quiénes? Los querubines, serafines, arcángeles. ¿Qué hacen los ángeles, hermanos, en este momento? ¿Obedecen al Señor? ¿Están alabando a Dios? Pero aquí está un detalle. Ustedes, la chusma, no pueden adorar como nosotros. Tienen que ser humildes como nosotros. Chusma. No lo decían así, pero con sus acciones lo decían. Pero presentaban una falsa humillación, que eran humildes. O sea que nosotros y Dios estamos así. Es más, ustedes no pueden adorar como yo adoro. Yo lo puedo hacer en diferentes idiomas. ¿Qué les dijo Pablo a algunos? Prefiero hablar unas cuantas palabritas que ustedes las puedan entender para edificar en lugar. Es más, si nos pudiéramos al tú por tú, les gano en palabras, les está diciendo Pablo, ¿verdad? Pero estos religiosos y falsos maestros, ustedes pueden llegar al trono de Dios para adorar como los ángeles adoran. Y pueden unirse a nosotros, pero tienen que guardar esto, tienen que guardar esto, tienen que hacerlo así, tienen que lavarse de esta manera, lavarse el pie derecho primero y luego le lo hiciste mal, ya quedaste descalificado. Que nadie te descalifique del premio, de lo que tú estás bien agarrado, de Cristo, porque en Él estás completo. Y que nadie te separe o te aparte o te descalifique, te lleve por otro rumbo diciéndote que es de esta manera. Pero los religiosos decían, es de esta manera que se puede. Entonces aquí están algunas interpretaciones de esto, del 18. Nadie os prive de vuestro, leámoslo otra vez para regresar ahí. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Entonces aquí está una interpretación. Perdón. Los falsos maestros enseñaban que el pueblo tenía que adorar a los ángeles progresivamente hasta alcanzar a Dios. O sea que los diferentes rangos de ángeles hay que adorar a este, para ser como este y poder adorar a Dios. Pero si esto es lo que la Biblia nos dice, entonces usted y yo debemos adorar a los ángeles. Pero ¿quién me reta a decirme que es prohibido adorar a los ángeles? ¿Es prohibido adorar a los ángeles, hermanos? ¿Sí? ¿Qué nos dice Éxodo, por ejemplo, capítulo 20? ¿A quién debemos adorar solamente?
solamente a Dios. ¿A una imagen, hermanos? ¿Qué tal si es una imagen del cielo? Dios, hermano Carlos, le dio a Moisés imagen de lo que había en el cielo. Era una réplica de lo que había en el cielo. ¿Por qué no? Porque no, nada más lo único digno de adoración es nuestro Dios. Así es. Y Él es un Dios celoso. Celoso, ¿verdad? Comparte su reino. No comparte. No nos hagamos imagen y semejanza de lo que está en el cielo. Ni en la tierra, ¿verdad? Ni en ningún lugar. A ellas no las adorarás. Ahí está, ¿verdad? Gracias, hermana Mago. Y en Apocalipsis, entonces eso es acá en el Antiguo Testamento. Dame un ejemplo del Nuevo Testamento. Acabamos de pasar no hace mucho ahí por Apocalipsis. Juan, ¿qué dijo? Y me postré para adorar. ¿Y qué me dijo al ángel? Levántate, adora a Dios. Yo soy un consiervo igual que tú. No adores. Pero ¿qué enseñaban los falsos maestros? ¿Quieres ser humilde como nosotros los élites? O sea que otra vez estaban bien orgullosos de su humildad. Mira, se hace así, adorando como los ángeles adoran. Pero hay que ir por los diferentes rangos, los intermediarios. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia? ¿Que hay otro mediador? Por eso comencé diciendo que Jesucristo basta, ¿verdad? Él es el único, Él es suficiente. En Él estamos ¿cómo? Completos, plenos. Pero ellos decían, la plenitud la alcanzas por estos niveles. También niveles de conocimiento, entre más conoces. Pero aquí Pablo les dice, están inflados, están hinchados con su propia humanismo, sus propias creencias, sus propios inventos. Otra interpretación de este verso 18 es de que los herejes o los falsos maestros, herejes se les nombra, ¿verdad? Cuando introducen cosas que no van en acorde con la Biblia, pero han modificado, trastornado, adulterado lo que realmente significa. Es de que otra vez que ellos exaltaban a los ángeles sobre Cristo. Entonces, ¿quién está sobre Cristo? ¿Hay alguien más que es más poderoso que Cristo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Pero ¿hay un ángel que puede estar sobre Cristo? No. Pero estos herejes enseñaban de que es a través de el mayor ángel que era mayor que Cristo. No hay nadie mayor que Cristo, hermanos. Él es lo máximo. Entonces, hay otra interpretación y pudiéramos hablar de esta también, pero yo lo interpreto de esta manera otra vez, que pretendían ser humildes, jactándose, adorar a Dios tal y como los ángeles, o como lo hacían o como los ángeles lo hacen. Y que solamente a través de ellos podían adorar a Dios, porque otra vez a veces lo consideraban tan distante, pero solamente algunos de nosotros podemos hacerlo y llegar hasta su trono. Pero hay que pasar por estos medios y hay que aprender de cómo adoran los ángeles y hacerlo como ellos y adorar con ellos y a ellos para adorar a Dios. Hay una de las traducciones de este versículo que lo dice de esta manera. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quieren que otros los imiten o imiten su espiritualidad. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Aquí está el detalle. Si yo quiero ganarles a ustedes en espiritualidad, tuve una visión. Dios me habló directamente. Esto es fresquecito. Ni en la Biblia está. Si no está en la Biblia es mentira. Es mentira. Pero quieren presentarse más espirituales que ustedes. Que nadie te prive. ¿Quieres escuchar de Dios? Métete en la palabra, porque lo que Él quiere revelar, ya lo reveló. Y nada más fuera de la Biblia Él va a revelar. Pero hay gente que no tiene de dónde sacar, se saca algo de la manga y dice, esto que yo tengo es directamente con Dios. Estuve ante su trono. Bueno, ¿quieres pasar tiempo ante su trono? Arrodíllate, hazlo en tu recámara a solas y pasa tiempo con Él. Pero hay gente que pretende ser humilde y se jacta de las visiones que ha tenido y lo que ha visto y que lo que Dios le reveló.
y le preguntas, ¿cuánto tiempo has pasado en la Biblia? Cuéntame de la última persona que ganaste a Cristo. Cuéntame de la última que has discipulado. Entonces no me puedes estar diciendo que vives obedientemente con Dios así, cuando estás viviendo en desobediencia en todo lo demás que Él te ha pedido hacer. Pero presumen de lo que no han visto y dicen haberlo visto. Así como los ángeles adoran, nosotros vamos a adorar a Dios. Bueno, ¿cuándo has visto a un ángel adorar? Hermanos, que la palabra de Dios sea nuestra guía. No la opinión de la gente o alguien que te diga algo porque se escuchó espiritual. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Aun cuando un ángel venga y te traiga otro evangelio. No le hagas caso. Maldito, ¿verdad? Entonces pareciera que suena bonito. Hay gente que adora a los ángeles, hermanos. Muchos. Muchos santos también. A muchos santos. Hay santos que santo patrón. Y hay de todo, a las imágenes y a todo, pero el único que merece la honra y la gloria, la adoración, es Cristo, ¿verdad? Así es. Nada más tiene respaldo, porque solamente lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo que vale. Entonces, esta supuesta humildad de ellos, ¿quieres adorar como nosotros adoramos a Dios a través de estos ángeles? Pues haz las cosas como nosotros las hacemos. Come como nosotros comemos. No comas lo que nosotros no comemos. Era lo que decían, pero ellos se atragantaban y se atarragaban, ¿así se dice? Se hartaban, pero a los demás se lo prohibían. Se atragantaban, es cuando se les queda, ¿verdad? Se atragan. Pero, hermanos, los que adoran a los ángeles realmente desconocen el verdadero poder de Cristo, porque el de Él es basta. Cualquier otro mediador, hermanos, ¿vale la pena? Cae corto, no le llega ni a los tobillos, ¿verdad? Así que hay gente que recurre a otros mediadores, a otros medios. En inglés la palabra también hay medium. Ese puede ser alguien o una persona que te lee la mano, las cartas. Yo sé leer las manos. ¿Ven? Por favor. Está durmiendo, Dios. Sí, por eso a ver. Ya le leí. Aquí en tu mano ahorita. Y le pone atención. Sí, veo un poco de dolor, En tu frente veo un poco de dolor. No, le iba a dar en la frente, pero no le voy a dar. Pero hay gente que se las cree, hermano. Va y paga para que le digan lo que quiere que le digan. Que le mientan. Les gusta. Buscan otros medios para llegar a Dios. ¿Cuál es el único medio, hermanos? Cristo. ¿Qué nos dice Juan 14:6? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene Pero hay gente que le añade que es esto y más esto. Era lo que hacían los falsos maestros. Estos reglamentos, estas cosas. Hermanos, el verdadero creyente no puede marchar y vivir al son del mundo. Tiene que marchar. ¿Quién nos ha dado nuestras órdenes a la iglesia? Nuestro capitán, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo. Y la iglesia está bajo órdenes, bajo misión. Le nombramos la gran comisión, porque eso quiere decir que estamos bajo órdenes. ¿Y cuáles son nuestras órdenes? Hacer discípulos. Pero si, hermanos, no comenzamos con nuestros familiares, nuestros vecinos, los que hablan el mismo idioma que nosotros, estamos fallando, estamos desobedeciendo. ¿Levantaba su mano, hermano, o se guardaba Ok. Así que seamos sabios, hermanos, y mantengámonos aferrados, agarrados, donde estamos completos. A Cristo, a su palabra, ¿verdad? Sometiéndonos a Él, no dejándonos llevar por otras cosas. Se me está yendo el tiempo y iba a ver otros pasajes, si los quiere anotar más tarde, para verlos. 2 de Timoteo 4:8, Santiago 1:12 y 1 de Pedro 5:4. Esto hablan del premio, que Cristo, nuestro príncipe, nuestro Señor, nuestro galardonador tiene para nosotros, ¿verdad? Que nadie te prive de esto, que nadie te quite. Y no está diciendo que vas a perder la salvación, ¿verdad? En este aspecto. Pero hay premios, hermanos, que el Señor tiene para nosotros. Sí, Él es el mayor premio, pero que nadie te aparte, que nadie te separe, que nadie te juzgue, que nadie te condene.
Pero nuevamente me hubiese gustado tomar el tiempo para hablar de aquí de varios contrastes, los podemos hablar entre semana, de que presentaban una falsa humildad. Pero les dije que sí íbamos a ver, porque les prometí, vamos a ir a Marcos 12:38, Marcos 12:38, sí, Mateo Marcos 12:38. Si me gana ahí me lo lee, por favor. Okay, ¿qué dice? Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Y el 39 también, ¿qué dice, hermano? Las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y el 40 Que también. devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. O sea que pretenden ser humildes, supuestamente no quieren ser vistos, se deleitan en su humildad supuestamente, pero quieren andar con ropas largas. Estas fluían, pero para que fueran vistos. Ahí va el gran varón de Dios. Hermano, entonces la vestidura representaba algo. ¿Por qué los que tenían vestiduras cortas qué? Y ahí está un detalle, ¿verdad? Pero esto era una exageración para que ser elegancia y ser vistos en este aspecto. Porque ¿qué nos dijo ahí? No solamente les gusta andar con las ropas largas, y esta es se traduce de esta manera, otra vez una falsa humildad, supuestamente porque no quieren que sus cuerpos sean vistos, o sea, mostrando humildad, pero era para que los vieran realmente, para lucirse. ¿Y qué aman? Las salutaciones en las plazas. O sea, ser vistos, ser halagados. Varón de Dios, Dios te bendiga. No está malo saludar a alguien y bendecir a alguien, pero otra vez aquí era para ser vistos. Porque ¿qué más amaban ahí en acorde con el 39? Las primeras sillas. Estar sentaditos enfrente para que los vieran, no allá atrás, porque pues acá nadie me ve. Y luego, ¿qué más? Primeros asientos en las cenas. En los primeros asientos. Pero recuerden que también estos prohibían: no comas esto, no hagas aquello, no hagas esto. ¿Y qué hacen aquí en el 40? Devoraban las casas de las viudas. Uh-huh. Y por pretexto hacen largas oraciones. O sea, para aparentar ser espirituales. ¡Señor! Y entre más largo, pues más espiritual. Porque si oro 30 segundos, bueno, ese no es espiritual. Pero si realmente quieres pasar largo tiempo en oración, ¿qué nos hace la invitación otra vez? Métete en tu closet, ahí ora todo lo que quieras. Pero esto es para ser oídos y ser vistos. Pero ya me quedé demasiado ahí, pero como les había dicho que entonces también hay contrastes, hay comparaciones, hay paralelismos aquí, pero no, porque también su mente carnal aquí es mencionada, están inflados de sí mismos, pero supuestamente muestran espiritualidad, ¿verdad? Pero están hinchados, supuestamente llenos de ser espirituales, pero están llenos de sí mismos. Aquí en inglés decimos cuando le das un piropo, un halago a alguien, que se le sube a la cabeza. Bueno, en español también decimos así, ¿verdad? Que se le va a la cabeza. En inglés decimos que le infla la cabeza, que le da una cabeza grande. Bueno, ellos pretendían no tenerla, pero estaban hinchados de sí mismos, de una mente carnal, no espiritual, pero supuestamente era espiritual. Y pudiéramos hablar mucho más de esto, pero regresemos allá a nuestro pasaje de Colosenses. También en estos tiempos había un grupo, es más, Agustín en su libro ahí, Herejes, les nombraba invocadores de ángeles, porque supuestamente oraban a los ángeles, adoraban a los ángeles, pero otra vez su falsa humillación o humildad: no somos dignos de acercarnos al trono de Dios nosotros, así que lo vamos a hacer a través de los diferentes rangos de ángeles. Pero otra vez era una falsa humildad, que si quieren adorar como nosotros adoramos al igual que los ángeles, entonces hagan esto. O sea que se contradecían también. Era un orgullo espiritual bajo la máscara de humildad, si lo podemos decir de esta manera. Entonces, pero si usted y yo nos vamos a gloriar, ¿en qué debemos gloriarnos, hermanos? En Cristo. Pero ellos se gloriaban en su humildad, de que de lo que se veía según pero bueno.
Pero otra vez, muchos de ellos, de estos falsos maestros, sostenían la postura de que ellos habían participado de la adoración de Dios junto con los ángeles o a través de los ángeles, entrando al reino celestial. Y que habían visto cosas que nadie más había visto. Pero aún Juan, que dijo, yo vi cosas que no se me permitió hablar, pero estos se jactaban de que quiere ser como nosotros, pues hazlo de esta manera. Así que vanos, hinchados, inflados de su mente carnal. Pero Pablo les dice, en este aspecto en Cristo, estamos como hermanos, completos. ¿Dónde nos quedamos? En el 19, leámoslo junto entonces, por favor. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿cuál era el problema, hermanos, fundamental aquí con los falsos maestros? Bueno, radicaba en que no estaban relacionados con Cristo. Están desconectados completamente. Ellos están acá, lo de Cristo está acá, pero los que estamos en Cristo debemos estar bien entretejidos, unidos, ligados, pegados, dirigidos por ¿quién? ¿Quién es nuestra cabeza? Es Cristo, ¿verdad? Nosotros somos su cuerpo, bien ligados, las coyunturas, nos habla. Hay varios pasajes que no tenemos el tiempo para ir a verlos en este momento. Pero ellos estaban prácticamente descartando a Cristo. Estos otros métodos son mejores. Nuestros métodos son mejores, nuestras ideas son mejores. Pero ya hablamos que cualquier cosa que se presenta aparte de Cristo, ¿dónde queda? Queda corta. Una pregunta, ¿usted tiene firmemente quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es? Cristo. Que nadie te quite de esto, hermano. Que nadie te reemplace algo inferior por esto. Estos decían, los ángeles pueden reemplazar a Cristo. Entonces no estaban firmes, estaban ni conectados, es más, rechazaban todo este aspecto. Y pisoteaban la cabeza de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero usted y yo debemos estar bien conectados, unánimes, juntos, bien ligados. Nos dice la Biblia, en la fe, en amor, en paz, son las ligaduras espirituales, unidos en amor. Sí, vamos a ver uno solamente para no quedarnos ahí con las ganas. Ahí en el 3.14 de este mismo pasaje, ¿qué nos dice el 3.14 de Colosenses? Sobre todas esas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. El vínculo, ¿qué es vínculo? Algo que une. La ligadura, ¿verdad? Espiritual. Entonces la fe, el amor y la paz. ¿Cuál es la mayor aquí? ¿Por qué? Porque Cristo, Dios es amor, ¿verdad? Y si usted está bien ligado, bien conectado, en un árbol, hermanos, ¿qué sucede si la rama la corta? Muere. Algunas pueden vivir si usted la vuelve a plantar a tierra, ¿verdad? Pero si usted desconecta completamente una vara de un árbol, se va a secar. Estos estaban bien secos porque no estaban ni conectados, no estaban ligados, no estaban vinculados a Cristo. Efesios 4.3, ¿qué nos dice, hermanos? Regrese ahí unas páginas atrás, a Efesios. Bueno, les dije que uno nomás, pero ya me picaron aquí. Efesios 4.3. Solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto nos va a alimentar, nos va a abastecer continuamente. Sáltese ya al 16 del mismo capítulo 4. ¿Qué nos dice? De quien todo el cuerpo, ¿cómo? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí está el detalle: si usted está bien entretejido, bien ligado, se va a alimentar, va a crecer, va a servir, que nadie te aparte, que nadie te prohíba, que nadie te haga juicio, ¿verdad? Que nadie te condene, que nadie se autonombre
¿Cuáles eran las 3 palabras ahí? Árbitro, refri y juez, ¿verdad? Que nadie se autonombre en ninguna de estas cosas, alejándote, apartándote de tu alimento, de tu conexión, de esta unidad, de Cristo, del conocimiento de esto, donde vas a crecer. ¿Quién es nuestro autor de la salvación? ¿Quién es nuestro sustentador? ¿Quién es la cabeza? Él es nuestro todo, ¿verdad, hermanos? Si pudiéramos ir a 1 Corintios 3:6 para recalcar esto, pero 3:6. Bueno, ya que el hermano lo mencionó, pues vamos a verlo, ¿verdad? ¿Qué nos dice, hermano, ahí, Carlos? Si usted lo encuentra, nos lo lee, por favor. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es. Usted y yo tenemos parte que jugar aquí cuando estamos entretejidos, ligados, conectados en amor, en espíritu, en unidad, en fe, en todo este aspecto. Pero últimamente, ¿quién es el que nos alimenta? ¿Quién es el que nos da las fuerzas? ¿Quién es el que lo hace todo? Es Él, ¿verdad? Así que ahí está el detalle. ¿Dónde nos quedamos? Pero, Colosenses 2:19 estábamos. En el 20. Pero quiero recalcar una palabra más ahí del 20, del 19. Y no haciéndose, dice, ¿verdad? ¿Qué es hacerse, hermanos? Haciéndose. Aferrarse. ¿Ok? Ellos no están nacidos, aferrados, agarrados de Cristo. Es más, están bien desconectados, ¿verdad? Pero aquí, la palabra no, en el griego es se escribe como en nuestro idioma, ¿verdad? Pero este negativo está utilizado aquí y se traduce también, han rechazado, han descartado a la cabeza. Hermano, si usted rechaza y descarta a la cabeza que es Cristo, ¿qué ha hecho usted? No tiene solución. Si usted descarta a Cristo Jesús como el camino, la verdad y la vida, como la cabeza de la iglesia, como el todo, usted se queda sin nada. Se ha autocondenado. Y esto es lo que estos maestros falsos, hinchados de conocimiento, supuestamente hinchados de humildad, que nadie te prive de esto, porque ellos dicen que tienen algo mejor, no haciéndose. No se han agarrado, no se han aferrado porque lo han descartado, lo han rechazado. Habrá gente que hoy en día rechaza y descarta a Cristo como el único autor, como el único camino, como la única solución. Sí, no quieren nada de Él. Pero no quieren nada de Él porque quieren vivir como ellos quieren, dictándole a qué hacer y qué no hacer y vivir como ellos les da su regalada gana, porque no quieren someterse a nadie. Pero usted y yo, bien ligados, bien concentrados, entretejidos, en fe, en amor, en el espíritu, debemos crecer ahí. Pero bueno, vamos ay, hermano, se me fue el tiempo. Vamos a ver el 20. Ahí es donde estamos, ¿verdad? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿A qué clase de preceptos? Estos que estos maestros falsos les están queriendo imponer nuevamente. Ustedes han muerto y han resucitado con Cristo, tienen la vida verdadera. Antes estaban desconectados, muertos en sus delitos y pecados. Esta gente descarta a Cristo. ¿Por qué quieren regresar allá cuando ustedes han conocido lo único y lo verdadero, lo mejor? Y tenía varios textos ahí para compartirles. ¿Cómo es que morimos en Cristo, hermanos? ¿Y cómo es que resucitamos con Él? Cuando le recibimos, creímos en Él, nos bautizamos, ¿verdad? Nos identificamos con Él. Pero no es de que nos bautizamos para la salvación, sino que nos identificamos, porque ya nos ha hecho salvos. Esto le da a saber a los demás que ya hemos tomado esta decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Pero este grupo decía, ustedes no se pueden acercar a Dios sin hacer estas reglas, no pueden obtener salvación, si no hacen estos rituales, si no practican esta religión. ¿Qué significa religión? Religión es un conjunto de ideas de que son humanas. Y si vamos a hablar de una verdadera religión, Santiago te habla de una. Visitar a la viuda y al huérfano, al necesitado, hacer ciertas cosas, sin mancha, mantenerte sin mácula, sin mancha.
en este mundo. Pero Jesucristo es más que religión, hermanos. Él ofrece amor y salvación y perdón. Él ofrece las buenas nuevas. Así que el cristianismo destaca la obra de Cristo, no la obra de un humano. El humanismo se basa en su propia fuerza, en su propia creencia, en sus propios inventos. Usted y yo confiemos en Cristo, hermanos. Porque la salvación no depende de nuestras autodisciplinas o de lo que nos prohibimos o lo que no hacemos o lo que sí hacemos. ¿Sabía usted que usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más o lo ame menos? Él nos amó cuando no lo merecíamos. Y también ahí habla de los rudimentos del mundo. Esas son las creencias de los paganos, los inventos otra vez de ellos. También a los Gálatas Pablo le dijo algo similar. Ustedes, cuando eran niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, la enseñanza, la tutela. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero ahora estamos bajo Cristo, nuestra cabeza. Él es nuestro líder. Que nadie te engañe, que nadie te lleve, que nadie te descarte al descartar a Cristo. No te vayas con ellos. ¿Por qué se van a querer someter a estas viejas ordenanzas cuando ya Cristo vino y las cumplió todas para darte vida nueva? Y vino y aniquiló y borró y quitó y etcétera. Bueno, ¿cuántos versos nos faltan ya para terminar aquí, hermanos? Pero a veces entre el cristianismo, hermanos, también hay superstición, hay creencias, hay esto, hay lo otro que... Es más, creo que algunos de nosotros, si somos sinceros, viene una tormenta, ¿en qué salmo lo abre, hermano? Con que lo hacen algunos. Pero algunos creen, aunque son cristianos, que el Señor los va a proteger su casa si abre la Biblia a cierto salmo. O que si hace esto, hoy porque fui a la iglesia, Dios ya me debe, tiene que bendecirme. Acuérdate, Señor, que fue a la iglesia. ¿Oh, sí? Pero no me detengan ahí porque yo ya quiero terminar y ustedes quieren seguir. Ok. ¿Sabía que Dios también venció a los poderes de este mundo? Ya lo hablamos ahí en el 14, 15, ¿verdad? 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Qué son estas cosas? Preceptos. Que nos decía ahí el 20 al final, ¿verdad? Pero preceptos ¿de quién? De los hombres. Y estas palabras quisiera profundizarme aquí, pero quizás el miércoles se haga, ¿verdad? En cada centro de acción. No manejes, ni gustes, ni toques. El tocar, pues, es con las manos. El gustar es con el paladar, con la lengua. Y no manejes, también significa tocar, pero quizás con cualquier otra cosa aparte de tu cuerpo. Pero a veces van entretejidas ahí también. Pero en el griego se utiliza un juego de palabras, las usa, pero son imperativos, son órdenes, pero ¿de quiénes? De los falsos maestros. No toques, no manejes, no gustes, para que puedas ser espiritual como yo, humildemente, te lo digo. Es lo que decían, ¿verdad? Pero otra vez, cosas que el Señor no había pedido, y le pudiera dar ahí varios textos, ¿verdad? Pero se nos ha ido el tiempo. El 22, ¿qué dice? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, estos en conjunto se pueden traducir e interpretar de diferentes maneras. La comida que ellos te están prohibiendo, no toques, no pruebes, no hagas esto, no hagas aquello. Si te la comes, se va al desperdicio. Si no te la comes, se va al desperdicio. De cualquier manera. Mi papá cuando algo queda dice, pues me lo voy a comer para que no se desperdicie de esa manera, ¿verdad? Pero como quiera, se desperdicia. Pero los preceptos también, como son humanos, caen cortos. Se puede traducir de esta manera también. Las ideas de los hombres caen cortas. Todo se destruye. Pero con el uso, pues está hablando de estas cosas que están imponiendo ellos, ¿verdad? No tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero el que lo quiere anotar, uno de los comentaristas menciona esto.
si usted quiere protegerse y no ser religioso o ser guiado por el humanismo, el pensamiento de hombre, haga estas preguntas. Si usted las quiere anotar, no las vamos a hablar porque se nos fue el tiempo. Entonces pregúntese esto. ¿Destaca normas humanas y prohibiciones antes que la gracia de Dios? O sea, que cuando alguien te diga, no hagas esto, haz aquello, haz lo otro, pregúntate, ¿esto que me están pidiendo hacer o no hacer destaca normas humanas o prohíbe estas cosas antes que la gracia de Dios? O sea, ¿enfatiza esto más que la gracia de Dios? Otra pregunta que usted se puede hacer: ¿alienta un espíritu crítico acerca de otros o ejercitan disciplina con discreción y amabilidad? La repito. ¿Alienta un espíritu crítico acerca de otros o ejercitan disciplina con discreción y amabilidad? Porque a veces somos fáciles para juzgar a los demás y caerles ahí con fuerza, o usamos discreción y amabilidad en nuestra disciplina, en lo que ejercitamos, o somos críticos, criticamos. La otra pregunta que usted puede hacerse es esta: ¿enfatiza fórmulas, conocimiento secreto o visiones especiales más que la palabra de Dios? Usted puede escuchar un mensaje, y si el mensaje enfatiza ciertas fórmulas, cierto conocimiento secreto, estos maestros falsos decían, solamente nosotros los élites tenemos este privilegio de subir por estos rangos para llegar humildemente a Dios. Tienen que sujetarse ustedes a nosotros para hacerlo de esta manera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Sí, hay un hombre que es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero otra vez solamente es Jesucristo, ¿verdad? Pero estos hablan de ciertas visiones, de ciertas cosas, o enfatizan la palabra de Dios. Pregúntese eso. Otra cosa que usted puede preguntarse es esta: ¿exalta la justicia propia, dando honor a los que guardan las reglas antes que a Cristo? O sea, que ellos se autojustificaban y se autohonraban cuando seguían ciertos preceptos, ciertas reglas, ciertas normas, ciertas tradiciones, ciertos ritos, pero eran desobedientes a Cristo. Entonces hay que exaltar mejor la obediencia de Cristo. Y aquí esto es clave, esta pregunta que usted se tiene que hacer para cuando usted evalúe las cosas. La pregunta es esta: ¿menosprecia la iglesia al declarar que es un grupo especial? Este grupo decía, nosotros somos especiales. Querían llevarse a la gente de aquí a acá, menospreciando no solamente a la cabeza que es Cristo, sino que también despreciando a la iglesia. Y es por eso que usted y yo no debemos hablar mal de la iglesia que predica a Cristo, predicando la sana doctrina, haciendo lo correcto. Claro, hay grupos que se nombran iglesias que no lo son, ¿verdad? Y ahí ese es otro tema. Ok. Dos preguntas más que usted puede analizar al evaluar lo que le están diciendo, si es bíblico o no, o si proviene de Dios, de la cabeza o no. ¿Enseña la humillación de la carne o del cuerpo como un medio para lograr un crecimiento espiritual antes que enfocar el desarrollo total de la persona? Lo repito. ¿Enseña la humillación de la carne o del cuerpo como un medio para lograr un crecimiento espiritual antes que enfocar el desarrollo total de la persona? O sea que estos enseñaban falsa humillación, golpear su propia carne al decir, voy a prohibirme y te prohíbo comer esto y aquello. Pero lo presentaban como un medio para crecer y llegar a la plenitud. El crecimiento espiritual según ellos. Pero ya vimos que nuestro crecimiento viene por medio de ¿quién? Estar conectados a Cristo, ¿verdad? En la iglesia, bien entretejidos, bien unidos. Y hay que desarrollar la mente, la voluntad, las emociones, el espíritu, la persona total, holísticamente se le nombra, ¿verdad? Y la última pregunta para considerar ahí: ¿menosprecia a la familia en lugar de tenerla en alta estima como lo hace la Biblia? Porque
menosprecia a la familia en lugar de tener en alta estima como lo hace la Biblia. Otra vez, la cabeza era Cristo, es Cristo. La iglesia debe estar bien entretejida, bien unida aquí. Pero estos querían alarse a uno, a otro, para desbaratar el centro, la familia como Dios la intencionó. Entonces, ¿qué hacían ellos? No hagas esto, haz aquello, te prohíbo esto, no manejes, no gustes, no toques, etcétera, etcétera. Pero terminamos ahí con el 23. ¿Qué dice? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y todas estas doctrinas, enseñanzas, sistemas de los hombres, otra vez, eran órdenes, ¿verdad? No nomás enseñanzas y doctrinas y sistemas, sino que las ordenaban, las hacían pasar como mandamientos. Y dice, estas cosas tienen hasta cierto punto, ¿qué tienen? Cierto, pero está mezclado. ¿Quién más hizo esto? ¿Quién mezcló algo ahí, verdad y mentira también? Satanás, ¿verdad? Pero noten también que habla de culto voluntario. Y este culto voluntario también se puede traducir inventado arbitrariamente, ideado por la propia voluntad del hombre, la propia mente del hombre, y no de Dios. Hermano Carlos mencionó un versículo, que Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria, ¿verdad? Pero también en cuanto a la adoración, hermanos, Dios es celoso en cuanto a esto. No tenemos el tiempo para ir a desglosar esto, pero les nombro estos nombres. Nadab y Abiú. ¿Qué les sucedió? Cayeron muertos por quemar incienso extraño. Ofrecieron voluntariamente servicio voluntario, pero era extraño. No era algo que como Dios lo había pedido, ¿verdad? Un hombre, aquí está el examen y la tarea, para que quede de tarea. Alguien, no les voy a dar el nombre, cayó herido por lepra por usurpar el puesto de sacerdote. Hasta allá en 2 de Crónicas 26, del 16 al 21. ¿Quién sabe la respuesta? Comienza con Uzí y termina en Ías. A ver. Uzías. ¿Ok? El culto voluntario también de Saúl. Él fue condenado por este culto. ¿Qué perdió por hacer esto? En 1 Samuel 13. El reino. Perdió su trono. Y otra vez este culto voluntario se opone a la verdadera humildad como uno debe. Pero otra vez, supuestamente ofrece humildad, pero es arrogancia, disfrazada, enmascarada, falsamente. Pero cuando ponemos a un lado la voluntad de Dios, decapitamos, nos desconectamos, pisoteamos. Cuando nos vamos por otros lados, buscando otros mediadores, porque Jesucristo es el único mediador. Cuando buscamos otros medios para ser salvos, cuando Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Hermanos, la religión exige muchas cosas. Y hoy en día hay religiones. No estoy hablando de una iglesia en particular, sino de religiones. Y religión otra vez es un conjunto de ideas humanas. Pero hay iglesias que caen a los pies de estas ideas. Mejor seamos guiados por nuestra cabeza, que es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Poniéndolo no solamente en el centro de todo, sino como supremo sobre todo. Rey y Señor de nuestras vidas, como cabeza de la iglesia, porque Él es la cabeza. Entonces, que nadie te despoje, que nadie te juzgue, que nadie te prive, que nadie te lleve por otro camino, que nadie que se autoconvirtió en árbitro o juez o referee, creyéndose mejor que la Biblia y mejor que Cristo, descartando a Cristo, te dice, esto es mejor. No sueltes
a Cristo, sus enseñanzas, sus palabras. Agárrate, aférrate bien de esto y no lo sueltes por ir a aferrarte y agarrarte de lo que no vale, lo que está vacío, lo que ha quedado atrás, que simplemente era una sombra.